Entonces, lo primero que hay que decir que es un informe al que hay que prestar atención porque reúne la opinión de 1.300 expertos en el mundo en diversas áreas. Son opiniones que están diversificadas, pero al mismo tiempo son opiniones que tienen un alto nivel de expertise detrás por parte de los encuestados y que en grandes números, estamos hablando de más de 1.300 personas, en grandes números nos da una idea de cuáles pueden ser las amenazas a nivel global. Las amenazas a nivel global, por supuesto que nos pueden afectar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel país o nivel nacional también. Obviamente hay consecuencias, pero el foco de este informe es el riesgo digamos, del mundo, ¿no? Por eso se llaman riesgos globales, como si el mundo fuera un solo país, ¿no? Digamos, como si todos fuésemos un solo país, eh, cuáles son las amenazas que podemos tener, ¿no? Entonces clasifican los riesgos en varios tipos. Están los riesgos geopolíticos, los riesgos económicos, los riesgos sociales, los riesgos tecnológicos y los riesgos medioambientales. Entonces hacen una clasificación, a cada tipo de riesgo le ponen un color determinado, como vamos a ver, y luego empiezan, digamos, a mostrar los resultados. Entonces, fíjense que aquí a la derecha nosotros tenemos ahí pueden ver en la pantalla, digamos, del mundo, ¿no? Es una imagen bastante eh, sugestiva, porque está el mundo ahí al borde de un precipicio, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pienso, ¿no? Que el mensaje que tratan de transmitir es que el nivel de amenaza está elevado, ¿no? Entonces, exactamente, fíjense, aquí está la edición 21, o sea, 21 años consecutivos elaborando este informe. Este es un informe de análisis o informe de resultados. Muy bien, entonces se basa en lo que se llama la encuesta de percepción de riesgos mundiales o riesgos globales, ¿no? Son más de 1.300 personas encuestadas en el mundo, ¿no? En el ámbito académico, científico, empresarial, corporativo, gubernamental, organizaciones multilaterales, asociaciones diversas, ¿no? Cada una especializada en lo suyo. Entonces, este levantamiento de información se hizo entre el 12 de agosto y el 25 de septiembre del año pasado. Y se publicaron los resultados ahora antes de, digamos, el foro de Davos. Entonces, ¿qué se entiende como riesgo global? Es la posibilidad de que se produzca un acontecimiento o condición, una determinada situación que de producirse afectaría negativamente a una proporción significativa del PIB mundial, o sea, como si fuésemos, como mundo, fuésemos un solo país, ¿no? Entonces afectaría a nuestro PIB mundial, global, la población del mundo. No está enfocada en un país determinado ni en una región determinada, sino más bien está enfocado en eh, en el contexto global, ¿no? Es decir, como si fuéramos todos un solo país. O de los recursos naturales, porque también se pueden afectar los recursos naturales. Finalmente, no se olviden que en el orden económico tenemos necesidades y tenemos recursos, y parte de esos recursos son recursos naturales. Muy bien. Entonces, el riesgo global implica tres cositas, ¿no? O sea, hay un enfoque económico, indudablemente, porque si me hablan del PIB, hay un enfoque social y político, porque me hablan de la población, y también, si me mencionan recursos naturales, hay un enfoque ambiental. Adicionalmente a los riesgos sociales, a los riesgos económicos, a los riesgos ambientales, se habla de los riesgos tecnológicos y de los riesgos geopolíticos. Bien, entonces vamos a comenzar con, digamos, el panorama general.
¿no? Aquí hay una pregunta, esta es una, digamos, fotografía del informe que le ha puesto tal cual como aparece, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor su perspectiva sobre el mundo durante los siguientes periodos de tiempo? Entonces pone dos periodos, ¿no? Corto plazo y largo plazo. Corto plazo es a 2 años, ¿ok? Y el segundo escenario es a 10 años. Como tú ves la perspectiva de los riesgos mundiales o de los riesgos globales, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vas a ver? Y hay varias categorías, ¿no? Eh, entonces está en estado de calma, en estado estable, ¿no? Y los extremos, que son el turbulente y el tormentoso, digamos, ¿no? Entonces, hay dos extremos leves y dos extremos elevados, ¿no? Entonces, para tener una idea en términos generales y en pocas palabras, qué piensan los especialistas acerca del riesgo global o los riesgos globales, entonces vemos los extremos, los dos extremos, ¿no? Que son los escenarios de turbulencia y los escenarios tormentosos. ¿Ok? Entonces, a 2 años estamos hablando de un 42% de escenario de turbulencia, ¿no? Entonces voy a subrayarlo por aquí. A ver, por aquí. Entonces aquí tenemos un 42% en escenario de turbulencia a 2 años, que es el más alto, ¿no? De los cuatro escenarios que estamos viendo en el periodo de 2 años. O sea, si tuviéramos que resumir en una sola palabra, diríamos que el escenario actual y para los próximos 2 años se estima que va a ser turbulente, ¿no? Y eso es como las turbulencias del avión, ¿no? En donde hay sobresaltos inesperados, ¿ok? Y hay incomodidad indudablemente. Ujú. Luego, esto es a corto plazo, es decir, esto es a 2 años. Ahora, con otro color, vamos a poner aquí un color verde, ¿no? Entonces vamos a poner el largo plazo, a 10 años. Entonces, a 10 años también prevalece este sector o esta, digamos, categorización del nivel de riesgo que es de turbulencia, 38%, ¿no? Un poco menos, pero fíjense qué interesante que se eleva, por aquí se eleva el escenario tormentoso. El escenario tormentoso que estaba en 8% pasa a 19%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir, digamos, la encuesta? ¿Cómo la podemos interpretar? Pues la podemos interpretar de esta manera. El 50% de los expertos considera que el escenario, digamos, para los próximos 2 años va a ser para el riesgo global turbulente o tormentoso. Pero a un plazo más largo, es decir, un periodo de 3 a 10 años, ya esperan que el escenario sea, digamos, tenga una importancia de 57%. Es decir, el 57% de las personas espera que el escenario sea de turbulencia o tormentoso. Entonces, quiere decir que vamos de escenario preocupante a más preocupante, ¿no? Dicho en pocas palabras. Entonces, esa es la perspectiva de los riesgos globales. Lo que esperan los especialistas es que el nivel de preocupación o el nivel de amenaza de los riesgos globales aumente en el mediano y largo plazo. O sea, que tengamos un escenario cada vez más preocupante, cada vez más amenazante. Eso, eso por un lado, ¿no? Esa es, digamos, la conclusión de esta primera eh, pregunta general que se hace. ¿Qué más ha salido? Hay una pregunta que, digamos, en donde se pide a los encuestados que indiquen cuál es el riesgo que más le preocupa, ¿no? Y vamos con esa. Entonces, la pregunta es, seleccione un riesgo, porque le dan un listado, que en su opinión tenga una mayor probabilidad de representar una crisis material a escala global en el 2026. O sea, estamos hablando de en este momento. Como la encuesta se hizo en el 2025, ¿no? Entonces le preguntaron a los expertos el año pasado sobre lo que ellos iban digamos,
sobre lo que ellos prevían para este año 2026, o sea, para este mes y los que vienen. Bueno. Entonces, aquí se los he puesto, categorías de riesgo, aquí lo pueden ver a la mano izquierda, ¿no? Tienen los riesgos geopolíticos de color naranja, los riesgos económicos de color azul, los riesgos medioambientales de color verde, los riesgos sociales de color rojo y los riesgos tecnológicos de color morado. Esos son los las cinco categorías de riesgo que establece el diseño del informe. Y entonces se les preguntó el año pasado qué esperarían para el 2026, no a 2 años, no a 10 años, eso viene en otra pregunta, pero qué esperarían ellos para el 2026. Y para el 2026, lo que más llama la atención es que, digamos, en el ranking de riesgos, de lo más preocupante, ¿no? eh, está como número uno una confrontación geoeconómica, se llama. Geoeconómica. ¿Ok? Y en el número dos, un conflicto armado entre estados. ¿Ok? Entre ambos, que son riesgos geopolíticos, porque recordemos que una confrontación militar tiene un contexto completamente geopolítico y es un escenario extremo de un riesgo geopolítico. Entonces, estamos hablando que entre los dos, 18 y 14%, estamos en un 32%, ¿no? O sea, el 32% piensa que estos dos riesgos son los más importantes, ¿ok? Y llevan, digamos, amplia ventaja respecto del tercero, ¿no? eh, que el tercero son los eventos de meteorológicos extremos, ¿no? O eventos climáticos extremos, ¿ok? Que tiene 8%. O sea, llámese inundaciones, terremotos, esas cosas, ¿no? Bueno, eh, entonces los dos primeros tienen el color naranja. Esa es una, digamos, conclusión importante. O sea, hoy en día entender de geopolítica no es solamente un tema de actualidad, porque la geopolítica afecta al clima de negocios. Lo que sucede con la geopolítica termina afectando nuestro día a día de una manera indirecta y a través de, digamos, una cadena de afectaciones. Entonces, no solamente es necesario entender eso por un tema de actualidad, de coyuntura, sino también por un tema de planificación económica y estratégica, ¿no? Porque todo eso tiene un impacto económico. Entonces, eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, algo que no se ve aquí es que los riesgos económicos, ¿no? Puramente económicos, como el deterioro de la economía o la caída en la economía, tiene un 5%. La concentración de recursos estratégicos y tecnológicos 2%, la disrupción de infraestructura crítica 2%. Hay uno que ha llamado la atención, que es la aparición de una burbuja de activos, ¿no? Dentro de los riesgos. El 2% opinó a favor de ese riesgo. Entonces, ese es un tema nuevo y yo creo que además es un tema sumamente interesante para analizar en una sesión completa de Bancaforo, si hay o no hay burbuja de la tecnología o burbuja de la inteligencia artificial específicamente, ¿no? A mí me parece un tema súper interesante para analizar. Em, Me da ganas de hacer spoiler de lo que pienso, pero mejor dejo el suspenso. Eh, es un tema del cual se menciona muchísimo. El mercado de los analistas está dividido. Algunos dicen que sí hay burbuja, otros dicen que no hay burbuja. Vamos a ponerle mente a eso y analizar por qué razones podría haber burbuja y por qué razones podría no haber burbuja, ¿no? O sea, confrontar un poco los argumentos de ambos lados y darle un poquito de análisis a una posible burbuja tecnológica, sobre todo que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, también está el tema de la deuda, ¿no? O sea, digamos, el incremento en el nivel de deuda que tiene un 2% ahí.
Fíjense que eso es algo que está pasando en todos los países, o sea, el mundo está cada vez más endeudado, ¿no? Y los países que están con mayor nivel de endeudamiento son los que más están comenzando a sufrir. Los países que van a tener mejor vulnerabilidad van a ser aquellos que tengan menor nivel de endeudamiento. O sea, hace algunas semanas, hace como 3 semanas, hubo una crisis con los rendimientos de los bonos soberanos japoneses. ¿Por qué Japón y por qué no el resto? Si todos los países están endeudados. Bueno, Japón es un país que está endeudado al 240% de su PIB. Japón es probablemente el país, la economía desarrollada más endeudada del planeta. Entonces, cuando una economía está más endeudada, es mucho más sensible a pequeños cambios. Y como vamos a ver, todas estas confrontaciones geopolíticas, que los aranceles, que las prohibiciones, que los bloqueos, o sea, todo eso termina teniendo impactos económicos. ¿Y quiénes se afectan más? Las economías que están más endeudadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tal como está diseñada las finanzas públicas en la mayor parte de países, el déficit fiscal crece y la deuda también crece, ¿no? Entonces, el punto es que ese crecimiento de déficit fiscal o de deuda no crezca más que el PIB. Y entonces, cuando hay una afectación al PIB, por alguna razón geopolítica o directamente económica, entonces, si el ratio de deuda sobre PIB tiende a elevarse en una mayor proporción. Bueno, entonces, dentro de otros colores, tenemos por ahí, en el cuarto lugar, está la polarización social. Estamos viviendo, digamos, ¿qué entendemos por polarización social? Digamos, que cada vez más personas están tomando una postura, digamos, radical, ¿no? Eh, digamos que hoy en día el tema que está muy en el debate y, digamos, en los medios es el tema de la inmigración, ¿no? Pero no solamente tiene que ser el tema de la inmigración, pero hoy en día es de lo que más se está hablando y nosotros hemos sido testigos como ha habido situaciones y algunos, digamos, algunas muertes incluso de algunas personas en Estados Unidos, eh, y hay cada vez más gente tomando postura en contra de la migración y también a favor de la migración, ¿no? Entonces hay una radicalización en Estados Unidos, lo vemos, por ejemplo, que casi que hay una persecución, ¿no? Y hemos visto incluso que se han cometido errores, que algunos ciudadanos estadounidenses que tienen un origen racial, digamos, no muy clásico respecto del que suele darse en Estados Unidos, ¿no? Tiene un origen latinoamericano, asiático, pero aún siendo ciudadanos de Estados Unidos, siendo ya ciudadanos norteamericanos, los han detenido y los han encarcelado incluso por una serie de confusiones y errores, ¿no? Entonces, tenemos eso por un lado, tenemos en el otro extremo, yo estoy actualmente en Madrid, en España, y hace unos días se anunció que se va a regularizar a todos los inmigrantes ilegales, ¿no? O sea, se va a legalizar. El- y de una manera muy sencilla. O sea, todo aquel que estuvo más de 5 meses, contados a partir del 31 de diciembre del 2025, se regulariza. La única condición es que pueda demostrar esas dos, que estuvo antes del 31 de diciembre, que digamos ha estado en el país más de 5 meses, obviamente irregular, y que no tenga antecedentes penales ni policiales. O sea, con eso ya tienen un carnet de un año, pueden trabajar legalmente, así de sencilla está la cosa. Entonces, obviamente eso internamente en España ha traído una serie de críticas, ¿no?
también hay opiniones a favor, pero cada vez hay más personas opinando sobre una u otra. Entonces, esa polarización social, y pongo como ejemplo solamente el tema de migraciones porque es lo más notable y de lo que más, digamos, se discute hoy en día, pero mañana más tarde pueden ser otros elementos, una polarización tomando en cuenta derechos de algunas personas, discriminación a ciertos grupos, temas religiosos, en fin, o sea, eso está, digamos, tomando cada vez una mayor preponderancia en la discusión social. Bien, tenemos después, en quinto lugar, tenemos la desinformación y malinformación, ¿no? Desinformación, o sea, se le dice algo para que parezca otra cosa, y mala información es que obviamente se da una información fake, incorrecta, errada, ¿no? Por buenas razones, malas razones, con, digamos, con culpa, sin culpa, con intención, sin intención, pero, digamos, eso es un riesgo que se está dando producto de que, fíjense, todos estos riesgos están relacionados. Hace poco, por ejemplo, que ustedes vieron que en Minnesota mataron a un profesor. Después mostraron, ¿no?, de que el profesor supuestamente tenía un revólver y que con ese revólver él iba a reaccionar y por eso le dispararon y por eso lo mataron. Después apareció la información de que ese revólver no era de él, que era una información falsa, que había salido de fuentes oficiales, ¿no? O sea, eso es malinformación y desinformación, ¿no? Desinformación, mentiras que dicen algunos políticos, eso es desinformación o malinformación. Eso, digamos, obviamente genera ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque con la información se toman decisiones. Entonces, si hay mala información, desinformación, las decisiones se van a tomar probablemente de una manera equivocada o sesgada, ¿no? Entonces, em, eso se ve agravado con la inteligencia artificial. O sea, con la inteligencia artificial uno puede creer que está hablando Donald Trump, uno puede creer que está hablando Emmanuel Macron, o puede creer que está hablando el presidente Lula de Brasil o quien sea, y de repente no es él, es inteligencia artificial. Entonces, todo eso tiene consecuencias, sobre todo en épocas de elecciones, en donde hay algunos casos en donde ya se han hecho campañas 1 o 2 días antes, que son campañas falsas, unos días antes del día de la elección, para sesgar a ciertos grupos de votantes. Entonces, y evidentemente eso puede cambiar el curso del resultado. Entonces, lo que eso nos dice es que indudablemente tenemos que tener cuidado, no podemos creer todo lo que se nos dice. En lo que respecta a nuestro día a día, también en nuestro día a día existe el fraude es cada vez, digamos, más amenazante. Nos pueden defraudar de diversas formas, telefónicamente, electrónicamente, digitalmente, y es cada vez más fácil la defraudación, ¿no? Entonces, eh, si la probabilidad de fraude es más alta, nuestra reacción y nuestra prevención frente al fraude, al riesgo de fraude, tiene que ser también cada vez, digamos, más proactiva, ¿no? Bien. em, Fíjense que si ustedes revisan esto, y me parece bien interesante analizar, porque hace algunos años la ciberseguridad era el riesgo número uno, el riesgo número uno, número dos, ¿no? En una época antes de la pandemia estaba entre los cinco, digamos, de los cinco primeros, ¿no? Entonces, y aquí aparece la ciberseguridad. ¿En qué orden aparece? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En noveno lugar aparece la ciberseguridad.
o la ciberinseguridad, como quieran llamarlo. Entonces, si bien es cierto, y a mí me parece que el riesgo de ciberseguridad se ha incrementado, la importancia de los otros riesgos se ha incrementado más, ¿no? O sea, no es que el riesgo, que el ciberriesgo ahora es más bajo, no. En términos relativos respecto de los demás, obviamente, ha perdido algunas posiciones, pero visto solo es cada vez más peligroso. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que si nosotros le diéramos una valoración global a esto, a este informe de riesgos mundiales, los riesgos se han ido incrementando. O sea, cada vez tenemos como mundo, cada vez tenemos más riesgo, un mayor nivel de riesgo. Bien, ¿qué más? Por ahí tenemos otro riesgo que es la erosión de los derechos humanos, ¿no? Y las libertades civiles. El derecho a no ser detenido, el derecho a una defensa justa, o sea, digamos un montón de derechos eh, que tiene que ver con los humanos, los derechos básicos, eh, representan, la vulneración a esos derechos representan hoy uno de los riesgos más importantes dentro del ranking de los 10. Los efectos adversos de la tecnología de inteligencia artificial también, la ciberseguridad que lo hemos mencionado, y en el décimo lugar está la inequidad, ¿no? Entonces, la inequidad que tiene pues algunas, digamos, no solamente em, injusticias para el desarrollo de las personas, sino también algunas probables consecuencias de discriminación. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente seguimos con todos los rankings. A mí el que me llama la atención y que ha crecido y ahora es notorio, aunque es solo un 2%, recordemos que en esta pregunta los expertos tienen que responder solo por una. Miren la pregunta, es seleccione un riesgo. O sea, tienen que escoger uno. Entonces eso hace de que algunos, como por ejemplo burbuja tecnológica, tenga solamente 2%, porque solamente se puede seleccionar uno. Si fuese seleccione tres, ¿no? Entonces esta proporción podría cambiar, ¿no? Yo pienso que el ranking podría cambiar si la pregunta hubiese sido diferente. Pero bueno. Vamos entonces, el número uno, este color naranja, ¿no? Le voy a dar un poquito de atención, es una confrontación geoeconómica. Bueno, la confrontación geoeconómica no solamente es guerra arancelaria, son muchas cosas más. Nos afecta a el comercio mundial, o sea, evidentemente el comercio entre Estados Unidos y China ya no es el mismo. El comercio entre Estados Unidos y Europa ya no tiene la misma fluidez, o entre Europa y China ya no tiene la misma fluidez. El nivel de inversión también. ¿Por qué? Porque si los inversionistas dicen, mire, si yo hago una inversión y después me ponen un arancel, me complican la vida. Entonces tengo que pensar bien y mejor voy a postergar mis decisiones. Entonces, la inversión también se afecta. Las cadenas de suministro se afectan, ¿no? ¿Por qué? Porque para que un producto, digamos, se fabrique y llegue a el otro lado del mundo, hay toda una cadena de suministro y en esa afectación de alguna de las partes de la cadena, eh, evidentemente puede generar escasez en el producto final, ¿no? Ya sea por un arancel, a un insumo, a una parte del proceso, o ya sea por una prohibición o lo que sea. Y también esta confrontación geoeconómica está muy relacionada con el acceso a los recursos naturales, ¿no? O sea, miren nomás el caso de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos claramente ha, ha indicado que le interesa el petróleo venezolano, le interesa que se produzca y que le genere, digamos, algún tipo de beneficio o de ventaja a Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el acceso a los recursos naturales, digamos, está modificándose entre los diversos actores del mundo
Cuba, que recibía petróleo venezolano, ya no va a recibir petróleo venezolano, ¿no? O ya no estaría recibiendo petróleo venezolano. O sea, toda esa, digamos, configuración de acceso a los recursos estaría cambiando. Ahora, cuando hablamos de una guerra geoeconómica, no solamente tiene que ver con aranceles. Por ahí, otros elementos que también pueden ser parte de esta, digamos, batalla geoeconómica están los bloqueos portuarios, ¿no? Los bloqueos al comercio también, las restricciones a exportaciones, las restricciones a compras, las restricciones a hacer negocio con alguien, como la famosa lista OFAC de Estados Unidos, la cancelación de contratos producto de la incorporación de alguien a esta lista, los controles de capital, ¿no? Un ejemplo de restricción de exportación de productos clave es que Estados Unidos no le permite, por ejemplo, a Nvidia, que es la que fabrica los chips de inteligencia artificial o que se usa para inteligencia artificial, no le permite venderle a China estos productos. Entonces es una restricción. Ahora, eh, los chinos, como no son tontos, ellos ya han empezado a competir. Hay, digamos, muchas versiones, ¿no? Que ellos han desarrollado internamente en China, digamos, un proceso de fabricación de chips similares o incluso hasta mejores. Y hay otra versión que dice, no, mira, es que los chinos lo que están haciendo es que están triangulando con otro país para que ese otro país les compre y después China les compra y entonces, eh, que sería un país asiático, ¿no? Que estaría haciendo eso y entonces de esa manera le están, digamos, haciendo el engaño a los Estados Unidos. Y además ellos no solamente están comprando esos chips, sino que además están viendo cómo clonan esa tecnología, ¿no? Entonces, bueno, se dicen muchas cosas, pero lo cierto es que hay una restricción. ¿Ok? Lo cierto es que China está encontrando la forma de darle un salto a esa restricción y ver de qué manera la tecnología china empieza a competir de igual a igual con la tecnología de Estados Unidos. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Con los controles de capital también, ¿no? O sea, que Estados Unidos no le gusta, digamos, concesión de puertos en Panamá sea de, digamos, empresas de, digamos, nacionalidad china, no le gusta, ¿no? Entonces, ese es un control de capital, ¿no? Y otros ejemplos también se pueden dar o no le gusta que, digamos, TikTok sea una empresa accionista chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con el control de capital, ¿no? Y funciona al revés también. Funciona al revés. O sea, si ustedes van a China, en China ustedes no pueden usar Google, no pueden usar WhatsApp, no pueden usar Instagram o Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay restricciones. Entonces, eso es de los dos lados. Hay una confrontación geoeconómica. Bien, luego, por aquí tenemos otra pregunta que se hace, ¿no? Y he tomado los 10 principales, ¿no? Diga usted cuáles son los principales riesgos para los próximos 2 años y para los 10 años. Entonces, en las respuestas, en los próximos dos, y aquí pasa algo interesante, ¿no? Entonces, fíjense que lo primero que yo noto en este cuadro es que los riesgos económicos no están en ninguno de los dos. Porque recordemos que la leyenda, vamos a ponerlo de esta manera, la leyenda está acá, la categoría de los riesgos. ¿Ya? Que está la categoría, esta es la categoría de los riesgos. ¿Ok? Bien, entonces, ahí tenemos. Y ustedes pueden ver en esa categoría de riesgos claramente los colores, ¿no? El color azul es el riesgo económico. Aquí no hay color azul. En los 10 primeros, a 2 años y en los 10 primeros a 10 años. Pero no es porque a la gente no le importe, no es porque a los especialistas, a los expertos no.
digamos, no es porque no vean riesgo económico, sí, pero es que a otros riesgos le dan más importancia o les parece que son más amenazantes, ¿no? Bueno, entonces ese es lo primero. Lo segundo es que en el corto plazo, o sea, short term a 2 años, digamos, ¿no? 2 años, para algunos es corto plazo, para otros no tanto, pero bueno, vamos a llamarle, vamos a seguir la metodología de este informe, ¿no? 2 años es corto plazo. Entonces, hay, dentro de los cinco principales, hay dos geopolíticos. Pero qué interesante, porque a los 10 años esos geopolíticos desaparecen. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que los especialistas esperan que los riesgos geopolíticos, que hoy en día son riesgos importantes y preocupantes, dentro de 10 años ya no sean tan preocupantes. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, eh, mi opinión, ¿no? O sea, eso habría que preguntarle a cada uno de los que respondieron así, pero ¿qué pasa? Aquí hay un jugador importante que es Estados Unidos. ¿M? Entonces, Estados Unidos es el causante de esta disrupción del riesgo geopolítico. Antes de Donald Trump no lo teníamos, no teníamos estos grandes problemas geopolíticos, que Groenlandia para acá, que el canal de Panamá para acá, que te pongo los aranceles, que, o sea, eso no existía. Entonces, cuando gana Donald Trump, se empieza a complicar todo el mundo, ¿no? Se pone en peligro la existencia de la OTAN, Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud, o sea, todo se empieza a complicar. Pero es a partir digamos, de que Donald Trump gana la presidencia, ¿no? Entonces, mi lectura es, mira, Donald Trump no se va a quedar mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay varios escenarios. O sea, las próximas elecciones tal vez ya no gane el Partido Republicano. Y si gana el Partido Republicano, no necesariamente va a seguir la línea dura de Donald Trump, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo es más bajo, ¿ok? La otra cosa que aparece aquí es que hoy en día, en el corto plazo, los riesgos medioambientales no son tan preocupantes. Pero, o sea, mejor dicho, a 2 años no hay mucho verde. Hay uno en el 4 y hay uno en el 9, ¿no? Eventos climáticos extremos, que es el número 4, y el número 9, que es contaminación. Pero en el largo plazo, o sea, a 10 años, de los 10 riesgos hay 5 verdes. Y es el riesgo que más participa en el largo plazo. Y tenemos 5. Tenemos eventos de clima extremos, pérdida de diversidad y colapso de los ecosistemas, cambios críticos al sistema terrestre, tenemos la pérdida de recursos naturales, la contaminación, o sea, tenemos 5. Entonces, en el riesgo climático o medioambiental, los riesgos medioambientales, hoy en día tal vez no son no están dentro de los más preocupantes, pero en el largo plazo son los más preocupantes. ¿Ok? Es otra cosa que llama la atención de ese gráfico. ¿Ok? Muy bien. Algunos desaparecen, ¿no? Como la migración involuntaria, ya no aparece, está en la posición 10 de corto plazo, ya en el largo plazo ya no aparece. Algunos se mantienen, ¿no? Como la inequidad se mantiene, la ciberseguridad se mantiene, la desinformación y malinformación también se mantiene, en fin. Bueno, entonces otra pregunta por aquí, dice, los riesgos económicos. Fíjense que aquí no aparecen riesgos económicos en los 10 primeros, pero sí hay que decir que cuando en una de las preguntas se le dicen, ¿cómo tú ves el riesgo económico a futuro? Se le pregunta a los expertos, ¿no? Entonces, digamos, se le pide que pongan si estos en qué nivel
de severidad, califican los riesgos económicos a 2 años y a 10 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros vemos los tres niveles de mayor preocupación, porque esta es una puntuación que va del 1 al 7, entonces los puntajes 5, 6 y 7, que son los puntajes más altos, tienen un incremento a largo plazo, o sea, 21 a 23, de 11 a 13 y de 6 a 8. O sea, ¿qué es lo que eso quiere decir? Eso lo que quiere decir es que si bien es cierto, los riesgos económicos no aparecen en el ranking de los 10 principales riesgos globales, se espera que los riesgos económicos en el largo plazo sean más altos que los riesgos económicos en el corto plazo. O sea, van a pasar cositas. El riesgo de burbuja de activos saltó 7 lugares en el ranking individual, en el ranking, digamos, del momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo que se está viendo es que la deuda está aumentando, está habiendo desaceleración económica, son muy pocos los países del mundo que están creciendo. Hay una incertidumbre sobre el rendimiento de las inversiones en tecnología de vanguardia, que son las de inteligencia artificial y computación cuántica, ¿no? O sea, entonces, evidentemente, de esa combinación y sobre todo con las consecuencias geopolíticas, o sea, digamos, esto se puede potenciar. Es decir, puede que estemos en una burbuja de activos, puede que sí, puede que no, pero eso no tiene que ver con geopolítica. Es decir, si existe una burbuja de activos, no es por la geopolítica, pero si la geopolítica deteriora la economía, la combinación de, digamos, el desenlace o la desintegración o la ruptura de la burbuja tecnológica con un mayor efecto de deterioro de la economía, esa combinación puede ser, digamos, evidentemente más explosiva, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? En cuanto a los riesgos tecnológicos, ¿no? Aquí tenemos los riesgos tecnológicos. Mira qué interesante, ¿no? O sea, aquí hay niveles de riesgo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras más oscuro es mayor el nivel de riesgo. Pero mira qué interesante. O sea, nosotros teníamos, ¿no? En los, eh, en estos tres niveles más elevados, teníamos 24% en el corto plazo. O sea, los riesgos tecnológicos en el corto plazo, el 24% tiene la puntuación, digamos, más alta. ¿Ok? Pero en el largo plazo, esos tres representan ¿cuánto? 73%. O sea, casi el triple. El triple. O sea, ¿qué significa eso? Significa que hay que prestarle mucha atención a los riesgos tecnológicos, sobre todo los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que hicimos un bancaforo sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero yo creo que podemos hacer otro, digamos, ya un poco más desarrollado. ¿Por qué? Porque en los riesgos de la inteligencia artificial nosotros podemos perder el control del mundo, ¿no? Y eso que veíamos en las películas, que los robots gobiernan al mundo, eso no es imposible. O sea, eso es posible. Claro, es de baja probabilidad, es indeseable, por supuesto, absolutamente indeseable, ¿no? Pero está dentro de lo posible, ¿no? Entonces, los riesgos de la inteligencia artificial, que son muchísimos, ¿no? eh, nos van a elevar, digamos, el nivel de daño potencial que vamos a tener, sobre todo en el mediano y largo plazo, ¿no? Un impacto en el mercado laboral, un impacto en la estabilidad social, un impacto incluso se menciona en el informe de los riesgos militares, ¿no? O sea, ya hoy en día los riesgos militares con inteligencia artificial se potencian muchísimo más. O sea, ya no necesitas soldados o ya no necesitas marines. O sea, tú puedes hacer todo con inteligencia artificial, pero y alto nivel de tecnología, ¿no? Se pueden hacer ataques. eh, eh,
efectivos con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué más? Eh, También otros riesgos, ¿no? De la información errónea, desinformación se potencian con el uso de la inteligencia artificial o el riesgo de la inseguridad cibernética, ¿no? Los ataques cibernéticos, las extorsiones cibernéticas, digamos, sabotajes cibernéticos, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, el informe menciona que con concientización, educación, capacitación y controles, se pueden mitigar estos riesgos tecnológicos, ¿no? Pero estos están dentro de los que más preocupación están mostrando en el largo plazo. ¿Ok? La polarización está totalmente vinculada, ¿no? Porque la polarización está vinculada con la desinformación y mala información, con la inequidad, está vinculada pues, con, digamos, el deterioro económico, en fin, ¿no? Entonces, aquí el informe presenta también un mapa de los diferentes riesgos, cómo se conectan con los demás, cuál es el grado de conexión que hay. Em, el color, no se olviden que representa el tipo de riesgo y hay niveles de tamaño, ¿no? Que el nivel de tamaño de estos círculos representa el grado de influencia que tiene en los otros riesgos, ¿ok? Y el tamaño de la línea, ¿no? Es, digamos, o sea, el tamaño del círculo representa la influencia en el riesgo y el tamaño de la línea representa el nivel de interacción o de influencia que puede haber entre esos dos riesgos. Bien, entonces, los riesgos sociales son el único riesgo que ha estado en la lista de los 10 principales en el corto y largo plazo en los 5 años últimos. El único, ¿no? Entonces, esto sigue preocupando: desigualdad, deterioro de la salud, bienestar, recesión económica, están todos vinculados con polarización social. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto, los riesgos ambientales ya no son la mayor preocupación, pero, o sea, digamos, dentro del ranking de los 10 principales ya no están en las primeras posiciones, pero en el largo plazo sí, están en las principales posiciones. Recordemos que, como lo dijo alguna vez un reconocido líder, para el mundo no tenemos un plan B, ¿no? No hay un plan B para el mundo. Bueno, em, entonces, hay 5 riesgos ambientales que están en el ranking de los 10 principales, ¿no? Los fenómenos meteorológicos o climáticos extremos, la pérdida de diversidad, colapso de los ecosistemas, el cambio crítico en los sistemas de la Tierra, la escasez de recursos naturales y la contaminación. Muy bien, amigos y amigas, de esa manera hemos dado una breve revisión a este informe. Muchísimas gracias.